Este tutorial de apoyo para resolver la actividad 2 radica en el uso de las funciones más utilizadas, valga la redundancia, en Excel, o por lo menos las de nuestra asignatura. Después cada uno verá en sus trabajos particulares de investigar el resto, dado que hay muchas categorías e innumerables funciones por categoría. Para poder ver el almacén de funciones, tenemos que recordar que hay varias maneras en Excel. Tenemos en la barra de edición de fórmulas un botón para poder localizarlas, lo voy a pulsar. Veremos que eso abre una caja de diálogo que inserta la función y tenemos un espacio para la búsqueda, si fuera el caso que tenemos alguna coincidencia alfabética, o sea, sabemos más o menos cómo se escribe. Luego tenemos la categorización de las mismas, si sabemos en qué categoría está. Yo de hecho en el vivo les he explicado que en esta actividad tenemos de fecha y hora, tenemos matemáticas, tenemos algunas funciones estadísticas, algunas funciones aritmético-lógicas y también tenemos algunas funciones de texto. No utilizamos en este curso funciones financieras ni funciones de búsqueda y referencia. Muy bien, ni funciones de información, etcétera. Son las básicas. Luego tenemos una categoría, como ustedes pueden ver, usadas recientemente, que son las funciones que yo utilicé, las 10-12 últimas funciones que estuve utilizando para resolver algún problema que se me haya presentado. Muy bien, voy a cancelar esta caja de diálogo y vamos a ver que también tenemos en la pestaña fórmulas este mismo almacén aquí en insertar función y después tenemos las categorizaciones. En estas categorizaciones podemos estudiar un poco más explícitamente todas las funciones que son de nuestro interés. Allí están una pequeña ayuda, no mucho, de estas fórmulas. Luego también vamos a verlo aquí en vivo y en directo. Las funciones, si yo conozco su estructura, se pueden escribir. Yo, por ejemplo, para sacar el promedio de la cosecha de Brasil, datos que tengo dentro de mi hoja, como pueden observar, he tomado la actividad 1, donde tengo los totales y las diferencias que yo había programado con respecto a los principales países productores de soja. Yo voy a tomar mis datos de allí con referencia en 3D, pero la estructura de la función que voy a escribir por el teclado siempre es la misma. Vamos a prestar atención a la sintaxis de la función, que es lo básico para aplicar cualquier función. Y deduciremos aquí cuáles son las diferencias entre algunas funciones y otras. Vale decir que la definición de función la función es un procedimiento que se aplica a un determinado rango de datos en la planilla de cálculo para obtener una información como resultado. Ustedes dirán, bueno, Gabriela, es muy parecido a una fórmula. Sí, claro, pero tiene una estructura diferente, porque a veces las fórmulas con elementos aritméticos y referencias relativas se nos acaban, hay cuestiones matemáticas que no se pueden resolver con ellas, con lo cual vienen a suplirlas estas palabras reservadas de Excel muy importantes. Entonces, vamos a ver cómo es la sintaxis de una función. Comienza con un signo igual, continúa con una palabra reservada que tengo que conocer y haber estudiado previamente, por eso se las expliqué más o menos en el vivo. La función para calcular el promedio es una función matemática, se denomina promedio, es una media aritmética, también puede estar como estadística. Entonces, el promedio, como ustedes pueden ver, se aplica a unos determinados números. ¿Qué es el promedio? La suma de esos números dividido el total de las intervenciones. Bueno, muy bien, vamos a buscar entonces la cosecha de Brasil a la hoja donde está programada. Aquí la tenemos. Vamos a seleccionar los 11 años de la producción
de soja en millones de toneladas de Brasil. La tenemos acá arriba, lo único complicado podría ser esta referencia en 3D a la hoja totales, pero bueno, ustedes ya conocen este núcleo temático. Voy a cerrar paréntesis, aunque si no lo cierro, la función lo cierra por mí. Voy a presionar Enter y aquí tenemos el promedio de la cosecha de Brasil en millones de toneladas. Vamos a calcular ahora con la misma función el promedio de la cosecha del año 2015, o sea que lo que cambia es el rango. El rango de esta función en realidad lo vamos a definir en la sintaxis como el argumento, o sea, lo que se escribe entre paréntesis. Una función entonces está compuesta por dos partículas, aparte del signo igual, como cualquier fórmula, una palabra reservada y entre paréntesis un argumento. Esas son las dos partículas de una función. Repito entonces el signo igual, la palabra reservada, que como pueden ver ustedes la tengo acá, escribí 3 letras y ya me aparecen las funciones que comienzan con esas letras. Voy a tomar la función promedio dándole doble clic y nuevamente voy a ir a la hoja donde tengo en referencia en 3D los datos. Cosecha del año 2015 sería aquí. Bien, los 8 países que están en esta tabla. Me olvido a propósito el paréntesis y fíjense que la característica de esta función, el resultado, que les va a pasar varias veces, es que tiene una advertencia. Una advertencia, ¿por qué? Porque esta función ha tomado como argumento elementos adyacentes, un rango del E4 al E11 de la hoja totales. ¿Qué sucede? Ha detectado que hay números adyacentes como el total, como el año, que son números y no están seleccionados. Entonces manda esta advertencia. En nuestro caso el rango está correcto, por lo tanto no tenemos que hacer nada. Recordamos, voy a ir a la pestaña Inicio, recordamos que si queremos más o menos decimales, acá tenemos los dos botones del formato de número, que me permite agrandar o achicar la cantidad de decimales. Muy bien, aquí hay un tercer ejercicio en donde también tengo que aplicar el promedio y bueno, yo voy a aprovechar para hacerlo desde el almacén de funciones para no reiterar. Entonces, ahora presiono F de X, este botón, sale el almacén de funciones. Promedio está entre las funciones usadas recientemente, pero yo no la voy a elegir de acá. Les voy a mostrar la categoría todo. En la categoría todo tienen el almacén completo de funciones, ordenadas alfabéticamente. Entonces de aquí, si no sé la categorización, tengo que entrar por todo. Y tomo la función en orden alfabético. ¿Sí? Pueden observar que acá abajo hay un brevísimo, digamos, una brevísima ayuda. Y cuando presiono aceptar, voy directamente a lo que está entre paréntesis, los argumentos de la función. Vamos a seleccionar, lo que está seleccionado no me sirve, voy a seleccionar la cosecha en general. Pulso este botón y me voy a la hoja totales a seleccionar todos los elementos de esta tabla, sin los totales, por supuesto. Cuando presiono Enter, vuelvo entonces a la pantalla de argumentos y me encuentro con que hay otras posibilidades de agregar números. Bueno, creo que en el vivo lo dije, pero los dos puntos que hay aquí entre este rango son elementos contiguos. Los dos puntos están determinando elementos adyacentes, pero yo puedo querer aplicar esta función a elementos discontinuos, alternos, que se encuentren en otra parte, lo que normalmente colocamos con punto y coma, ¿verdad? Bueno, en ese caso podemos agregar todas las partes alternas que deseemos. Es como si estuviéramos escribiendo con el teclado un punto y coma que pega un salto hacia este otro sector. En nuestro caso no es necesario, por eso presionamos aceptar. Con lo cual, si queremos hacer una
una pequeña lectura de estos datos, vemos que el promedio de la cosecha de Brasil es notablemente superior al promedio de la cosecha de todos estos países del mundo en estudio, ¿no? Si tuviéramos que responder una pregunta gerencial, sería esa. Bien, esta estructura, como la función promedio, se puede utilizar esta estructura, palabra reservada y entre paréntesis el rango a aplicar, se puede aplicar a varias funciones, ¿eh? Entonces, les voy a colocar aquí en colores las funciones que tienen que aplicar a continuación, ¿eh? Para hallar el mínimo, la función es min. Como entre paréntesis va el argumento, el rango en el argumento, bueno, no lo escribo para que ustedes lo puedan pensar. La función aquí para hallar el máximo es max. La función aquí para hallar los años que estamos evaluando es contar, porque los años son datos numéricos. Ahora, cuando tenemos que contar países, contamos las celdas que incluyen los datos alfabéticos. Entonces la función es contar. Les ruego que no se olviden, por favor, de colocar entre paréntesis el argumento e inicializar estas funciones con el signo igual. Son muy sencillas, por eso no las resuelvo para que lo puedan pensar. Muy bien. Acá me voy a detener un poquito en las funciones matemáticas, truncar y redondear, para que vean ustedes algo interesante, si lo necesitan para algún estudio matemático de algún dato, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a redondear, ¿eh? Matemáticamente aprendimos a que cuando la extracción decimal supera el 5, se redondea al entero superior o a la extracción decimal anterior superior. Con lo cual vamos a ver que el dato de Paraguay 2009, que es un dato que tiene unas características interesantes para este estudio, se los muestro. Paraguay 2006 es 3,9 millones de toneladas. Entonces, fíjense que nosotros, si vamos a redondear el entero, estamos sabiendo que redondeamos en 4. Matemáticamente nos enseñaron eso. A veces, bueno, sucede que en lugar de redondear, el ejercicio nos pida sacar la parte entera sin redondeo. Bueno, en esas opciones se usa truncar. Truncar solamente extrae la parte entera de un número, la función es truncar, y entre paréntesis se coloca el número y bueno, si quisiéramos truncar algunos decimales también podríamos hacerlo, ¿eh? En nuestro caso vamos a truncar la parte entera y vamos a ver la diferencia total que hay con redondear, ¿eh? Tocamos entonces el número sin decimales para que se pueda ver bien la diferencia y notamos que el resultado es la extracción de la parte entera, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos entonces acostumbrados a hacer es lo que hace la siguiente función, ¿no? La función redondear. Vamos a buscarla un poquito más rápido. Acá la tenemos. Fíjense que esta función como argumento nos pide el número en cuestión que queremos redondear y el número de decimales. Entonces, el número en cuestión ya sabemos que lo vamos a buscar a Paraguay 2009. La cantidad de decimales en este caso para redondear es 0, porque queremos extraer solamente la parte entera. Entonces vamos a ver la diferencia notable entre truncar y redondear. Muy bien. En este siguiente ejercicio voy a dejar para que ustedes analicen, voy a hacer solo uno y bueno, el resto lo van a analizar ustedes. Voy a dejar el cociente, que es verdaderamente el que marca la diferencia, lo voy a dejar para que lo analicen ustedes. A ver que no se me ha pintado aquí de amarillo. Ahí estamos. Pero bueno, voy a dejar entonces el cociente para que lo analicen ustedes
tanto la función como la fórmula y puedan expresar si la función cociente y la fórmula dan el mismo resultado. Fíjense, aquí tenemos que utilizar la función suma, aquí tenemos que utilizar la función producto. Y paralelamente, en esta segunda columna, hacerlo con la fórmula, con referencias, como lo sabemos nosotros, con los símbolos matemáticos, en este caso el asterisco. Entonces, yo específicamente voy a utilizar la función producto, solamente esa para que ustedes vean la sintaxis. Ahí estamos. Entonces, nuevamente todas estas opciones es para colocar los factores, ¿no? Pueden ser rangos, pueden ser discontinuos, como ya le expliqué en la utilización de otras funciones. Bien, lo que tenemos que multiplicar es el total de Estados Unidos por el 20%. Entonces, aquí como número 1 voy a hacer la referencia del total de Estados Unidos. A ver dónde lo tengo, por aquí. Este es el total de Estados Unidos y como número 2 el 20%, que podemos poner 20 sobre 100, 0,2 o también podemos hacerlo con el simbolito porcentaje que recordemos que divide por 100, ¿no? En la regla de 3 simple. Con lo cual presionamos aceptar y vemos el 20% del total de Brasil, que era 1000 y algo. Ustedes cuando lo hagan con la fórmula van a obtener el mismo resultado. Solamente aquí en cociente van a encontrar algo raro. Muy bien. Voy a pasar ahora al capítulo de funciones de fecha y funciones de texto para resolver desde la pregunta ¿qué día es hoy? En adelante. Bien. Algunas funciones de fecha y algunas funciones de texto que algunas veces nos pueden servir. Vamos a darle una miradita a las más utilizadas. Para resolver la pregunta ¿qué día es hoy? La función es hoy, tal y como suena la palabra, y no tiene argumentos, pero se colocan los paréntesis. Para la función que necesitamos ver la hora, no tenemos una función que nos aísle la fecha en sí. Tenemos que colocar la función ahora para poder ver fecha y hora. Luego, eso con respecto a las funciones de fecha. Si quieren investigar, hay una función muy utilizada, yo la uso bastante. Es una función comercial, se llama, de fecha, ¿no? Se llama días 360 y realiza la diferencia entre dos fechas y la calcula en días. Puede ser interesante para resolver algún ejercicio o algún problema que ustedes tengan. Lo único que si quieren ver el resultado en años, no dividan por 365 porque toma un año comercial, bancario, sería un año de 360 días. Así que bueno, ese detalle para tener en cuenta con días 360. Las fechas también se pueden restar con el signo menos, como si fuera una fórmula. Uno coloca la fecha en una celda y en otra y se pueden restar, pero a veces uno sin querer o por la propia configuración del Excel arrastra al formato de fecha y no ve el resultado en días y no se da cuenta, a lo mejor ve el resultado como si fuera una fecha y vos decís, ¿qué es esto? No se da cuenta la persona de cambiar el formato de número a un formato normal, ¿no es cierto? Bueno, y solucionado el tema, pero bueno. Está esta función días 360, yo la utilizo para resolver exámenes, para ejercicios, así que ahí está disponible. Si la quieren investigar un poquito, en el argumento se coloca la fecha inicial y la fecha final. Después hay una opción que es un criterio, nosotros no usamos nada, así que simplemente las dos fechas que quieren restar y eso es todo. Muy bien. Con respecto a las funciones de texto, son funciones ya que se aplican a una cadena alfanumérica, ¿no es cierto?
Ustedes vieron, yo un poquito más a la derecha voy a colocar aquí, voy a poner unos bordes para que ustedes visualicen bien. Voy a extender un poquito las columnas para que se vea bien claramente. Yo voy a colocar el número 23, voy a presionar Enter y visualizo que el número se va hacia la derecha de la celda activa. Ahora voy a colocar la palabra Argentina y voy a ver que la palabra se queda pegada a la izquierda. Quiere decir que Excel ya tiene una manera de comunicarnos que sabe diferenciar entre datos numéricos y alfabéticos o alfanuméricos, ¿no es cierto? Con lo cual, estemos muy atentos nosotros porque, bueno, no es lo mismo para Excel una cadena numérica que una cadena de textos. Suponete que estos 23 son kilos, vos le pusiste la palabra kilogramo, presionaste Enter y ya para Excel no es un número, ven, es una palabra, con lo cual no le podés aplicar ninguna fórmula ni función, ¿eh? Así que las unidades, las denominaciones, todo lo que obste el trabajo con referencias y fórmulas hay que ponerlo en celdas aparte, para que Excel pueda reconocer un número. Bueno, entonces, volvamos. Para Excel es texto, cualquier cadena alfabética y alfanumérica. Y bien, tiene muchas funciones de texto. Nosotros la verdad que no usamos demasiado, más para por ahí utilizar códigos, generar códigos con nombre y apellido. Bueno, en fin, si necesito crear una clave puede ser interesante. Así que bueno, las voy a colocar aquí. Mostrar los 3 primeros caracteres del nombre de algún país. La función que extrae caracteres, los primeros caracteres de la palabra en el sentido en cómo la escribimos, de izquierda a derecha. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, entonces la función para tomar los primeros caracteres se llama izquierda. Ustedes se fijan que adentro del argumento tienen 2 partes. Primero, la cadena de texto a la que quieren intervenir y luego la cantidad de caracteres que quieren extraer. Ambas están en la pregunta, los 3 primeros caracteres del nombre de algún país. Entonces me dirijo a elegir un país, coloco punto y coma, perdón, coloqué 2 puntos sin querer, punto y coma, y la cantidad de caracteres entonces 3, cierro paréntesis, presiono Enter y allí tengo los 3 primeros caracteres. Para extraer los últimos caracteres o dígitos existe una función muy similar a izquierda que se llama derecha, que no la voy a realizar para que ustedes la puedan investigar en el ejercicio. Luego aquí tenemos código ASCII de un signo y número o letra que devuelve un código ASCII. ¿Qué es esto del código ASCII? Bueno, existen unas tablas para cuando uno no tiene toda la información en el teclado. Existen unas tablas que con una combinación con la tecla Alt y un número generan como resultado de ese procedimiento un signo, una letra acentuada, en fin, hay una tabla de caracteres ASCII muy interesantes porque, bueno, a veces uno no se da cuenta y compra un teclado que no es español latinoamericano o está en otro país y no sabe cómo. Bueno, para eso están estas tablas cuyas combinaciones con Alt generan esos datos faltantes. Bueno, entonces, suponete que, como me pasa a mí con las notebooks de nuestro instituto, no tienen el signo mayor, Entonces yo quiero saber cómo activarlo el signo mayor, porque no me acuerdo, suponte, el código que tiene ASCII, ese signo mayor, ¿no? Entonces, la función que tengo que utilizar es una función que se llama código. Esta función, entonces, se le aplica a un determinado texto, que en este caso es el signo mayor que estoy buscando, ¿verdad? Con lo cual presiono Enter y ya me devuelve el código de texto. Entonces, si este carácter mayor no está en mi teclado, yo sé que pulsando Alt y 62 lo consigo. Vamos a hacerlo acá. Ahí lo tienen, pulsé Alt y 62 en mi teclado
y aquí me mandó el signo mayor. Al revés, yo quiero, tengo un código ASCII que me dijeron y bueno, digo, ¿qué será este código? ¿De qué signo tendrá? O estoy probando. Bueno, para saber qué carácter corresponde a un código ASCII, perdón, me olvidé el signo igual, no encontraba la función. Bien, carácter entonces, doble clic a la función carácter y el número nos pide como argumento, fíjense qué sencillo, ¿no? Nos pide como argumento el número. Podrán observar que como es un número no lo coloqué entre comillas, cuando es una cadena alfabética sí. Presiono enter y ahí obtengo el signo que deviene de pulsar alt y 64, la arroba, que también es muy utilizada, recuérdenlo. Bueno, perfecto. Este capítulo entonces de funciones de fecha y texto lo vamos a dar por terminado. Ustedes investiguen lo que falta y ahora voy a pasar al capítulo ya un poco más complicado de funciones con dos características: aritmético-lógicas, matemático-lógicas, etc. Bien, bueno, vamos a tratar de responder estas dos primeras preguntas aquí en rosa. Ambas se responden con la función contar.si. Vamos a analizar un poco esta función que ya nos damos cuenta con la partícula .si que va a requerir un criterio, una condicionalidad, una partícula lógica que preguntará y esperará como respuesta un verdadero y un falso para que se cumpla esa prueba lógica o criterio. No cuenta si esa prueba lógica devuelve falso y cuenta si esa prueba lógica contiene verdadero, con lo cual estas partículas que se suman a otras funciones básicas son muy interesantes porque realizan la función pero con un criterio determinado. O sea, no hay que incorporar una función sí y hacer análisis aparte, sino en la misma función lo puedo resolver. Las más usadas para nosotros son contar.si, sumar.si, promedio.si, que no está aquí en este ejercicio, y después están las .si .conjunto, que no son muy utilizadas, pero que yo las voy a explicar para que ustedes sepan que existen, porque ustedes van a ver que acá vamos a establecer un solo criterio para un determinado rango, mientras que las .conjunto tienen criterios diversos para diversos rangos y funcionan cuando la intersección de todos esos criterios y rangos se encuentran. Bueno, vamos despacito para no complicar. ¿Cuántos países no superaron los 30 millones de toneladas producidas? Muy bien, la pregunta ya me da los dos argumentos que esta función requiere. Observen ustedes, voy a ir al almacén de funciones para que quede bien claro. Vamos a ver si la tengo entre las usadas recientemente. Sí. Cuando acepto y me aparece el almacén de argumentos, es interesante poder visualizar que tengo dos partículas dentro del argumento. Si las tengo que escribir con el teclado, por favor recordar que entre ambas partículas hay que colocar un punto y coma, que cuando yo utilizo el asistente de funciones no es necesario, y además el criterio se coloca entre comillas, ya sea un criterio numérico o un criterio alfabético. En ambos casos el criterio se coloca entre comillas si yo escribo en el teclado. Cuando ustedes acepten esta función van a ver que el almacén de funciones también le coloca comillas a pesar de que yo no las escriba. Es algo que me evita un poquito la complicación de la sintaxis, este almacén. Por eso lo voy a utilizar dada la complejidad de las siguientes funciones. Bien, vamos a contar algo en un determinado rango siempre y cuando se cumpla un criterio. ¿Cuál será el rango? Y bueno, la pregunta lo hice claramente. ¿Cuántos países no superaron en el año 2012? Ahí tenemos el rango, un determinado número. Y bueno, el rango será en las producciones en millones de toneladas de ese año 2012 y el criterio será
dice no superaron, así que será todos los menores a 30 millones de toneladas. Así que bueno, cuando uno lo explica parece sencillo, pero la sintaxis por ahí se complica un poquito. Bueno, el rango, el año 2012 en su producción. Vamos a correr acá un poquito para poder visualizarlo. Aquí tenemos el año 2012, fíjense, se colocan los argumentos de la función. Por supuesto, estoy con referencia en 3D, esto es algo particular del ejercicio nuestro, pero podría estar con datos en mi misma hoja, así que no, en ese sentido, estar atentos también. Y en el criterio dice específicamente el ejercicio los menores a 30 millones, así que voy a colocar menores a 30, porque no lo tengo con millones de toneladas, está ya previsto en el título. Así que, ¿cuántos serán los que en el año 2012 no superaron los 30 millones de toneladas? Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Va a contar las celdas numéricas que cumplen con este criterio. O sea, estas celdas, solo estas, que cumplan con este criterio. Vamos a ver si es así. Bien, son 5. Yo, como son poquitos, me gustaría que lo vayamos a visualizar. No se puede hacer esto cuando tengo muchos datos, así que confíen en Excel. Pero miren, menor a 30, acá hay uno. Menor a 30, menor a 30, menor a 30, menor a 30. Acá están los 4. Total, 5. Lo pueden ver. Está muy claro. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Durante cuántos años Argentina superó el promedio general de producción? Bueno, este ejercicio tiene un pequeño detalle, que antes de aplicar la función contar sí, hay que aplicar la función promedio, promedio general de producción. Pero este dato lo tenemos acá arriba, a ver. Sí, acá tenemos el dato, 32,83, no hace falta sacarlo porque lo tenemos arriba. Muy bien, ¿durante cuántos años? Nuevamente contar. ¿Cuál es el rango? Y bueno, toda la producción de Argentina. ¿Cuál es el criterio? Superó el promedio general. El promedio general es un número, 32,83, y es similar a el ejercicio anterior. Se aplica la función contar.si en el rango que tenga la producción de Argentina y cuyo criterio es mayor a ese número que estuvimos viendo un poco más arriba. No lo voy a resolver, así les queda algo para ustedes deducir y poder estudiar. Vamos ahora entonces a la función sumar sí. Muy bien, esta función sumar.si tiene una complejidad un poquito superior a la contar.si, porque tiene 3 partículas dentro de su argumento. Bueno, ya el ejercicio no dice contar, dice totalizar una producción, hay que sumar. ¿Qué producción hay que sumar? La de Brasil. ¿Con qué criterio? Bueno, los valores que superen los 80 millones. O sea, ¿me interesa toda la producción de Brasil? No. Me interesa sumar la producción cuando excedió los 80 millones. Si no, no la sumo. Así que bueno, vamos a ver cómo se comporta esta función. La vamos a hacer desde el almacén de funciones para que quede bien claro el tema de los argumentos. Muy bien. Vamos a ver la función sumar.si. Muy bien. Fíjense, establece una diferencia, si bien en este caso no la hay, entre el rango y el rango que tiene que sumar. El rango es el rango de búsqueda donde se aplica el criterio, igual que en contar.si, y el rango suma puede no ser el mismo, porque puede ser, por ejemplo, que yo en el rango busque un determinado país. Entonces en el rango tendré la columna de los países, en el criterio el nombre del país que busco, y en el rango suma sumar su producción. Ponele. En este caso no, el rango es la producción de Brasil, y el rango suma es el mismo, pero hay que
ponerlo separado digamos, con los puntos y coma, o en este caso separando el argumento, para que Excel entienda bien la referencia adecuada. Entonces, si bien coinciden los rangos, están ubicados en zonas diferentes para que ustedes entiendan cómo Excel hace la lectura. Lo primero que lee es el rango de búsqueda, que en este caso es el mismo. La producción de Brasil. La producción de Brasil es todo este rango. Desde el año 2006 hasta el 2016. Presiono Enter y ya está eso. El criterio que vamos a buscar acá, de acuerdo al ejercicio, son los mayores a 80. Solamente vamos a sumar los números que sean mayores a 80. El rango suma, les repito, en este caso es el mismo, es la producción de Brasil, porque va a buscar ahí y va a sumar ahí. Entonces, en este ejercicio coinciden casualmente el rango y el rango suma, pero como ustedes pueden ver, los pongo en distintos lugares para no confundir. Entonces, ¿ha sumado el total de Brasil? No, ha sumado solamente la producción que encontró donde se cumple el criterio mayor a 80 millones. Fíjense que el total de Brasil claramente es otro, ¿sí? Vamos a mirarlo ahí. Son 802 millones y yo obtuve un 300 y pico, que indica que ha sumado algunos, otros no. ¿Ven? Todos estos que estoy pulsando no los ha sumado porque no son mayores a 80. Ha sumado sí estos 4. Y estos 4 dio esos 300 y pico que ustedes pudieron visualizar. Muy bien. Vamos a totalizar la producción del año 2014 de los países que comiencen con C. Bueno, acá se diferencian esos rangos que en el ejercicio anterior eran los mismos, acá está claramente diferenciado, ¿no? Tengo que buscar en el rango de búsqueda, en el primer rango, lo primero, tengo que buscar en el rango de los países aquellos que comiencen con C. Ese es el criterio de búsqueda, ¿no? Lo mismo que en contar sí. Entonces, criterio aplicado al primer rango. ¿Y qué tengo que sumar? La producción del 2014. Eso iría a la tercer partícula de la función sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si me encuentra. Acá está, usada recientemente. Entonces, el rango, como tengo que buscar los países que comiencen con C, serán los países, ¿verdad? Aquí tengo los 8 países, ¿sí? Muy bien, ¿cómo coloco los que comiencen con C? Con la letra C y un asterisco. Muy bien. Una vez que busca esos países, que son 3 o 4, va a saltar al rango suma a sumar lo que corresponda. En este caso, la producción del año 2014, que tenemos que indicarla. Vamos a mirar dónde la tenemos. Por acá. Aquí tenemos la producción. Yo la selecciono toda porque Excel se encargará de buscar específicamente cuál corresponde al país que comienza con C. Que en este caso, por simple inspección, me estoy dando cuenta que son 2, ¿no? China y Canadá. Sumará solamente esos 2. Con lo cual, la producción del año 2014 de los países que comienzan con C, ahí la tenemos, 18,2 millones de toneladas. Como son poquitos, ya que estamos, vamos a mirar la producción del 2014 de China. Acá la tenemos. Y de Canadá, acá la tenemos. 12 más 6, 18. 18,2. Perfecto. Bueno, y por último, totalizar la producción general de los países que superen el promedio general. Estas las dejo para que ustedes la investiguen, porque bueno, es similar a la primera que hice, ¿no? Donde el rango coincide con el rango suma y el criterio será mayores al promedio general, que ya saben que lo tenemos acá, ¿no? Acá, este es el dato del promedio general, ténganlo en cuenta, 32,83. Entonces aquí vamos a poner sumar puntos sí también, pero la tienen que investigar ustedes. Perfecto. Muy bien. Ahora pasamos entonces al capítulo, si mal no veo, punto conjunto. Sí, vamos a pasar entonces
a estudiar esas funciones que tienen la partícula punto conjunto. Bueno, y ya por último entonces vamos a investigar las funciones que tienen la partícula lógica y la partícula de conjunto. Ustedes recuerdan de la función contar sí que tenían una partícula del argumento que era el rango y otra que era el criterio. Pero a veces tenemos preguntas en las cuales tenemos varios rangos donde ir a investigar varios criterios, como en el caso de la pregunta siguiente. Tanto la función contar puntos sí, como la función sumar puntos sí, como la función promedio puntos sí, tienen la posibilidad de agregarles la partícula punto conjunto. Entonces, cuando ustedes vean contar en distintos rangos, distintos criterios, contar punto sí, punto conjunto. Cuando ustedes vean sumar por distintos rangos, distintos criterios, bueno, ahí le agregan a sumar puntos sí el punto conjunto, y lo mismo con el promedio. Entonces, vamos a la más sencilla. ¿Cuántos países que superaron los 10 millones en el 2006, mayor a 10 millones, rango 2006, pudieron superar, o sea, a la vez pudieron superar criterio, los 20 millones, mayor a 20, en el año 2014? Entonces, contamos los que cumplen el criterio en el 2006 y cumplen el criterio en el 2014, y esa intersección dará este numerito. Muy bien, entonces vamos a colocar la función, se llama contar punto sí punto conjunto. Vamos a buscarla acá. Muy bien, fíjense que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, como dice muy bien aquí la pequeña ayuda. Perfecto. Fíjense que lo primero que habilita es rango 1, criterio 1, como si fuera un contar puntos sí común. Entonces vamos con el primer rango y el primer criterio. El primer rango, ¿cuántos países superaron los 10 millones en el 2006? Entonces vamos a la producción del 2006 y vamos a buscar los mayores a 10. Esto ya lo sabemos hacer. Vamos al año 2006, aquí tenemos el rango y los mayores, como pueden ver ya se habilitó, mayores a 10. Bien, acá tenemos, entonces, puse menor, perdón. Dice superaron, así que es mayor a 10. Fíjense que cuando ya di clic en el criterio, me abrió el segundo rango con el segundo criterio que establece el punto conjunto. Con lo cual, ¿qué tengo que ir a buscar? A ver, en el año 2014, los que superaron los 20 millones. Así que bueno, aquí en el segundo rango buscaré la producción del 2014 y de allí buscaré los mayores a 20. Como pueden ver ustedes, yo podría seguir, pero esto es todo lo que responde el ejercicio, con lo cual cuando presiono aceptar me van a encontrar esos 4 países que cumplen con este conjunto de condiciones. La función se llama contar punto sí punto conjunto. Bien, por último vamos a la función sumar punto sí punto conjunto. Yo no me di cuenta, pero en esta pregunta hay un error, porque cuando yo tengo que colocar los distintos rangos adentro de la función sumar punto sí punto conjunto, el rango suma, como los rangos que establecen los determinados criterios tienen la misma cantidad de celdas. Y acá, como puse producción total, si tengo que seleccionar toda la tabla, no se va a poder hacer esta función. Así que yo voy a hacer aquí un cambio. En vez de la producción total de los países que comiencen con C,
Vamos a poner la producción del año 2008, o de cualquier año, del año 2008, de los países que comiencen con C y en 2016 no superen los 10 millones. Entonces ahí tenemos en un rango y en un criterio la misma cantidad de celdas que en el otro rango y en el otro criterio, y específicamente las del rango suma, ¿no es cierto?, que tienen la misma cantidad de celdas. Entonces, fíjense que acá hay una ligera diferencia con la función sumar.si, porque ustedes van a ver que la función sumar.si comienza con rango criterio, rango de búsqueda, criterio de búsqueda, y finaliza con rango suma. Acá es al revés, el rango suma se coloca adelante. Entonces, el ejercicio dice que sumemos la producción del año 2008. Entonces, vamos a ir al rango suma 2008. Pero de aquí solamente tiene que sumar aquellos países que comienzan con C, China y Canadá, que en el año 2016 hayan producido menos de, no me acuerdo si de 10 o de 20 millones, pero si es de 10 millones, bueno, solamente sumará Canadá, y si es menores a 20, sumará los dos. Vamos a ver específicamente el ejercicio. Entonces, rango criterio, primero, de todos estos países, solamente es lo que comiencen con C. Y del segundo criterio, hay que buscar los que en el año 2016 hayan cosechado menos de 10 millones. Menos de 10 millones. Bien, en el 2016 cosechó menos de 10 millones solo Canadá, porque China, que es otro país que comienza con C, vamos a ponerlo en otro color, China, que es otro país que comienza con C, cosechó 12 millones. Entonces, fíjense, este país comienza con C. Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Superior, inferior a 10. Perfecto, es este. Y tiene que saltar a sumar lo del año 2008, así que solamente cumple Canadá, con lo cual en el año 2008 Canadá tiene 3.3 millones de toneladas. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar acá la función. Espero que les vaya .si. Vamos a poner en mayúsculas para que quede más prolijito. Sumar.si. Punto conjunto. Así que bueno. Con esto completaríamos las funciones que tenemos que estudiar para resolver el trabajo práctico número 2. Ustedes tendrán que completarlo con todo lo que yo lo dejé pendiente, y acá recuerden que donde tienen estos bordecitos, aquí específicamente donde hay que expresar los totales, vamos a ponerlo en otro colorcito para que lo vean. Aquí donde tienen que expresar los totales, recuerden de hacerlo de las dos maneras, tanto con funciones como con fórmulas.